Buenas tardes con todos nuestros amados hermanos. Reciban un saludo cariñoso de su pastor Diego y de toda mi familia y de toda la familia de la Iglesia Parkway. Estamos muy gozosos de poder reunirnos a través de este medio y poder exaltar a nuestro Rey y Salvador. A Dios no lo limitan los edificios y la Iglesia de Cristo trasciende un edificio. Así que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en los cuales no podemos venir al templo, nosotros debemos recordar que nosotros somos el templo de Dios y Él habita en cada corazón que se humilla y lo ama. Vamos a tener nuestra reunión dominical y vamos a tomar un tiempo inicial para orar. Luego vamos a poner algunas alabanzas y quiero invitarlos a que participemos de estas alabanzas. No queremos ser solamente espectadores. Ahí donde está, en la comunidad de su casa, con su familia, cierre sus ojos, ore a Dios, tome la mano de su esposa, de sus hijos, de sus familiares y vamos juntos a exaltar el nombre del Señor. Posteriormente quiero darles algunos anuncios y luego quiero compartirles la palabra de Dios. Quiero compartirles el mensaje poderoso, el mensaje verdadero, el único mensaje de luz y verdad en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de tinieblas, es la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos, que Dios los bendiga y vamos a disfrutar este tiempo en la presencia de nuestro Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Si ven, ven, abre tu corazón a Él. Si ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios.
y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Hoy yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, sí, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Dilo: eres rey, decláralo con fuerza, eres rey, sí, confiésalo, eres rey, con todo tu corazón dilo: eres rey, sí, sí, oh, no, eres rey de todo el universo, eres rey de toda la creación, todos se postran ante él. Jesús, 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 eres rey, él es el rey de reyes, él es Señor de señores, sí, una vez más diré: eres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Maravilloso Dios, eres incomparable. Jesús, Jesús, la verdadera luz, haz resplandecer tu rostro sobre mí, alúmbrame los ojos y bendíceme, con gozo y alegría cantaré. Para ti, Señor. Jesús, Jesús, que brille en mí tu luz, que todo mi interior lo llene tu esplendor, y que mi corazón rebose de tu amor, con gozo y alegría cantaré. Maravilloso Dios, te entrego mi alabanza y mi adoración, y pongo toda mi alma en esta canción. Eres mi alegría y mi bendición. Maravilloso Dios, te entrego mi alabanza y mi adoración, y pongo toda mi alma en esta canción. Eres mi alegría y mi bendición. Eres admirable. ¿Quién como tú, Señor? Jesús, Jesús, la verdadera luz, haz resplandecer tu rostro sobre mí,
alúmbrame los ojos y bendíceme. Con gozo y alegría cantaré. Jesús, Jesús, que brille en mí tu luz, que todo mi interior lo llene tu esplendor, y que mi corazón rebose de tu amor. Con gozo y alegría cantaré. Cántale a tu Dios maravilloso. ¡Sí, Señor! Maravilloso Dios, te entrego mi alabanza y mi adoración, y pongo toda mi alma en esta canción. Eres mi alegría y mi bendición. Maravilloso Dios, te entrego mi alabanza y mi adoración, y pongo toda mi alma en esta canción. Eres mi alegría y mi bendición. ¿Cómo no agradecer tu generosidad? También reconocer tanta benignidad. Si algo tengo y soy, es por tu gran amor, Jesús mi buen pastor. La dicha que hay en mí, solo es posible en ti. Tu gracia me salvó, tu amor me libertó. Ahora soy feliz, tu gozo fluye en mí, y agradecido estoy. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y baltasar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y baltasar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y baltasar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y baltasar ante tu majestad. ¡Sí, Señor! ¿Cómo no agradecer tu generosidad? También reconocer tanta benignidad. Si algo tengo y soy, es por tu gran amor, Jesús mi buen pastor. La dicha que hay en mí, solo es posible en ti. Tu gracia me salvó, tu amor me libertó. Gracias, Señor. Ahora soy feliz, tu gozo fluye en mí, y agradecido estoy. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Señor, tú eres digno, danzamos ante tu presencia. ¡Vamos con júbilo! Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar Con toda libertad, Hoy te puedo alabar con toda libertad, saltar y vueltas dar ante tu majestad. Gracias, Señor, por tu infinita generosidad. Debemos adorar a nuestro Rey en todo tiempo. Y independientemente de las circunstancias, quiero darles algunos anuncios que tienen que ver con nuestras reuniones. Como ya se los he dicho antes, las actividades de la iglesia están en un stand-by hasta el 5 de abril o hasta el día que Dios nos permita nuevamente volver a reunirnos. Mas, sin embargo, vamos a estar aprovechando la tecnología. El día
El domingo vamos a estar contactándonos a la 1:30 de la tarde en un solo corazón para meditar en la palabra del Señor. De igual manera, el día sábado, el estudio bíblico de varones y de damas, queremos continuarlo. Les queremos pedir que por favor sigan estudiando el capítulo correspondiente del libro La resolución de varones y la resolución para mujeres. Lo que vamos a hacer es hacer una reunión a través del teléfono. Vamos a hacer grupos de 3 hermanos, 3 hermanas. A través del teléfono vamos a meditar en el capítulo que hemos estudiado y también vamos a hacer una cadena de oración. Hoy más que nunca debemos clamar a Dios y debemos buscar su presencia pidiéndole perdón y pidiéndole misericordia. El Señor dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Él nos oye y nos responde desde los cielos cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde. Así que prepárese, vamos a tener un tiempo emocionante. También los animo a que disfruten en familia, disfrutemos en familia. De alguna manera debemos entender que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Y este tiempo dentro de la casa, dentro del hogar, es un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Debemos volver a incrementar el altar familiar. Muchos de ustedes me han dado testimonio de que lo están haciendo y me alegro y los animo. Si usted no ha empezado, empiece ya. Estudiemos el libro de Hechos, estamos en el capítulo 7, vamos a continuar el estudio del jueves en los hogares como un altar familiar. También, mis hermanos, les recuerdo que los diezmos y ofrendas, algunos hermanos me han preguntado, se lo puede hacer a través de nuestra página de internet y también a través de la aplicación de churchcenter.com. Si no se ha registrado todavía, hágalo, es de mucha bendición. Y si usted quiere, puede traer su ofrenda a la iglesia. El buzón de la iglesia tiene llave y de tal manera que está muy seguro todo el correo que ahí se deposita. Si tiene alguna petición de oración, no duden en llamarnos. Y si tiene alguna necesidad, cuente con nosotros. Los amamos, mantengámonos atentos a todas las recomendaciones de las autoridades y que Dios los bendiga. Vamos a escuchar otra alabanza, meditemos en el canto tan hermoso que vamos a oír y luego meditamos en la palabra del Señor. Prepárese para recibir el alimento espiritual. Que Dios los bendiga. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
sépase lista. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Mis amados, vamos a meditar en la palabra del Señor como todos los domingos y los invito a tener a la mano su Biblia. Si es que usted usa una tableta electrónica o un teléfono, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24 y vamos a estar meditando en lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Estamos viviendo tiempos muy particulares, tiempos que debemos mirarlos y entenderlos a la luz de la palabra de Dios. Les voy a pedir que hagamos una breve oración antes de leer la palabra de Dios y antes de este estudio. Por favor, cierre sus ojos y acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre y te bendecimos en medio de todo tiempo. Y descansamos, Señor, en la promesa preciosa que tú nunca nos dejarás y que nuestra vida está segura en tus manos. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está escuchando este mensaje. Y te pido, Señor, que tu palabra bendita entre a lo profundo de nuestros corazones, Señor, y transforme nuestra vida. Tú, Señor, has dejado tu palabra con un propósito y no regresará vacía. Te pedimos que tu unción, Espíritu Santo, prepare nuestros corazones para que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra buena, donde tu palabra germine y dé fruto abundante para gloria de tu nombre. Señor, siempre que este mensaje sea escuchado, Señor, que tu palabra poderosa surja y cumpla la función para la cual tú lo enviaste. Señor, yo me humillo, reconozco que soy una vasija en tus manos. La gloria y la alabanza, la honra es siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, es conocido por todos las noticias que nos rodean. Al escuchar cada día noticias o leer un periódico, no podemos dejar de darnos cuenta que vivimos en tiempos muy particulares. Oímos de incertidumbre, muchas personas están con temor, con pánico, algunas otras, y cuando miramos todo esto aconteciendo a nuestro alrededor, necesitamos levantar nuestros ojos a Dios, ir a la Biblia para que la Biblia nos dé la respuesta de los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios es incomparable. La palabra de Dios, dice el salmista en Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. En medio de este mundo de confusión, el único que tiene la verdad es Dios. Y Dios ha dejado su palabra para que sea guía, para que sea luz en nuestro camino. En medio de este mundo de confusión que estamos viviendo, uno oye una noticia a la mañana, en la tarde cambia, uno dice una cosa, otro dice otra. Hay momentos que ya no sabemos a quién escuchar. Las personas tienen opiniones diferentes y esto nos lleva a tener ansiedad, estrés y aún pánico. Recuerdo hace unas pocas semanas las noticias estaban inundadas de guerras, de rumores de guerras, guerras económicas, guerras sociales, guerras de armamento y todas las personas en pánico y sin dirección. También hoy en día miramos que se levantan las naciones contra las naciones, los reinos contra los reinos, las fronteras se están cerrando, ya nadie confía en nadie y es conocido por todos la pandemia que estamos atravesando. Hasta el día de ayer sábado se hablaba de cerca de 250,000 contagiados y miles de muertos a nivel mundial. No solamente eso, pero también es conocido que el hambre está afectando a toda la humanidad. Se calcula que diariamente cerca de 8,000 niños mueren por el hambre. Y todas estas noticias juntas, además de terremotos en diferentes lugares del planeta, nos tienen que llevar a la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el reloj de Dios? Y yo quisiera pedirles que vaya conmigo a la palabra Mateo 24 para leer algunos versos de este capítulo y vamos a estar probablemente y la semana que viene meditando en algunos puntos en relación a estos capítulos. El libro de Mateo capítulo 24 nos habla de las señales del fin
a partir del verso 3. Y el capítulo 25 nos habla el Señor de algunas advertencias en relación a estos tiempos que vivimos. Voy a empezar leyendo en el verso 3. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntándole al Señor Jesucristo. Dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ponga mucha atención, a partir del verso 6 el Señor nos revela de una manera preciosa, de una manera incomparable. 2000 años atrás, el Señor dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mensaje que les quiero compartir en esta tarde, mis amados, lleva por título: ¿cómo vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir? No le quiero dar recomendaciones en relación a la salud, porque para eso están los organismos encargados. No voy a hablar de cosas que usted y yo ya sabemos y que, por cierto, debemos poner atención. Sugerencias y consejos y direcciones en cuanto a la higiene, en cuanto a cuidarnos, no quiero topar ese tema. Yo de lo que quiero hablarle es de que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, necesitamos entender a la luz de la palabra cómo debemos vivir estos tiempos que, sin lugar a dudas, son probablemente una de las últimas generaciones. Somos una de las últimas generaciones antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero mencionarle al menos 10 puntos, 10 consejos, 10 principios, cómo los hijos de Dios, cómo la iglesia de Cristo debe prepararse y debe vivir en estos días. Vamos a tocar probablemente 5 este domingo, y quiero terminar la próxima semana topando los siguientes. En medio de estos versos, el Señor nos deja escondidos principios y consejos para que nosotros vivamos de una manera adecuada en medio de estos tiempos de incertidumbre. El primer punto que quiero mencionar: cómo vivir estos últimos tiempos, cómo enfrentar el día a día. El primer punto se lo quiero mencionar en el verso 6. El Señor nos dice en la segunda parte: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. El primer punto es: no debemos caer en pánico, porque nuestro Señor, el Dios omnipotente, está en control. No se turben. Es necesario que esto acontezca. Al Señor no se le ha escapado de las manos nada. El Señor está en su trono, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y parte de lo que estamos viviendo es la consecuencia de que la humanidad le ha dado la espalda a Dios y se ha olvidado de Él. Si usted toma notas, y si quiere abrir conmigo su Biblia sin perder Mateo 24, en Isaías 46, los versos 9 y 10. Ponga mucha atención a la palabra del Señor. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios es incomparable, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, y dice en el verso 10 que anuncio lo que
ha de venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Eso dice el Señor en su palabra. El Señor en su trono está en control de nuestras vidas. El Señor en su trono está en control de la humanidad y el Señor tiene respuesta para nosotros. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y en medio de estos días difíciles podemos confiar. Como los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta, atravesando el mar, la presencia del Señor estaba con ellos. El Señor sabía que iban a enfrentar una tormenta en medio del mar, pero el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. El Señor guarda a su pueblo en medio de todos los tiempos y debemos confiar en Él, debemos confiar en sus promesas. El Señor no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Él ha prometido guardar a su pueblo en el día de la angustia y lo hará. Los que no conocen de Dios, los que no le han dado su corazón a Cristo, es normal y es entendible que estén desesperados, que estén en pánico, pero los que esperamos a Jehová tendremos nuevas fuerzas. Vamos a correr, vamos a caminar, no nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar, aunque humanamente nos desgastamos, el Señor sostiene mi vida. Y nunca olvides, mi amado, que el mismo Dios que sostuvo a Daniel en medio del foso de los leones y envió ángeles a cerrar la boca de los leones está con nosotros. Nunca olvidemos que el mismo Dios que guardó a los amigos de Daniel en el horno de fuego y ni un cabello de su cabeza se quemó, es el mismo Dios que está con nosotros en medio de esta crisis. El mismo Dios que llevó al pueblo de Israel con poder a través del mar, a través del desierto, es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que llevó a Noé a construir el arca para librarlo del juicio en los días de Noé, es el mismo Dios que está con nosotros. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por su bondad no hemos sido consumidos. Hay personas que no entienden. El Señor dice, es necesario que esto acontezca. La paga del pecado es muerte, dice el Señor en su palabra en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Toda la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Es tiempo de volver los ojos al único que nos puede socorrer. Pero sigue diciendo en el verso 23 del capítulo 6 de Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mismo Dios que estuvo con David cuando derrotó al gigante es el que te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Primer punto, ¿cómo vivir en estos días de crisis? ¿Cómo enfrentar el coronavirus o cualquier crisis? En primer lugar, mantengamos la calma, no entremos en pánico. Dios está en control, nuestro Padre está en control. Segundo punto que te quiero mencionar, y no vamos a entrar en detalle en todos los versos, pero en el verso 12 dice el Señor lo siguiente: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En estos días la maldad ha llegado a niveles inconcebibles. El aborto lo están legalizando. La gente reclama derechos para asesinar a niños en el lugar más seguro y donde más protección deberían tener, en el vientre de su madre. Y la que los asesina es su misma madre. Las drogas han crecido a un nivel que tienen destruidas familias y naciones. Vivimos en una sociedad que le llama lo malo bueno a lo bueno malo. A veces parecería que hablar de la verdad y de la moral da temor. Pero yo te voy a decir una cosa, el Señor nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas y no debemos temor. ¿Cómo enfrentar estos días difíciles? No dejemos que la maldad del mundo enfríe el amor que tenemos y debemos tener por nuestro Rey y por nuestro Salvador. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra fe? Hay personas que no buscan al Rey de Reyes, no buscan al Creador. Prefieren poner su fe en un amuleto, prefieren poner su fe en una imagen,
en dioses hechos de metal, de madera, de bronce. Hace unos días el presidente del país vecino, México, en una rueda de prensa sacaba 2 estampas de su billetera, 2 amuletos y decía: aquí está mi confianza, aquí está mi protección, aquí está mi resguardo. ¡Qué error más grande! El único que puede guardarnos en el día de la angustia se llama Jehová de los ejércitos. Dice el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es ahí donde debemos tener nuestro corazón, es ahí donde tenemos que tener nuestro amor. Y a pesar de la maldad que ha aumentado tanto, debemos ir contra la corriente. El Hijo de Dios, el cristiano, va contra la corriente. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer ahora, mis amados. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4 y 5, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. Interesantemente, Apocalipsis habla de una forma profética de la condición de la iglesia en las diferentes etapas. Y le dice a la iglesia de Éfeso en el verso 4 del capítulo 2, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Mis amados, hoy es tiempo de guardar ese primer amor, ese amor donde todo nos impulsa a seguir a nuestro amado, a quien servimos y a quien adoramos. Y quien pone en Dios su confianza y su amor, en el Salmo 91, si usted toma notas, dice en el verso 4, el Salmo 91 es un salmo que en estos días lo he visto mucho en las redes sociales. Las personas lo ponen casi como un amuleto. Los cristianos lo citan, pero mis amados, no solamente debemos citarlo, debemos vivirlo, debemos creerlo. El Señor promete maravillas de protección para su pueblo, pero dice en el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Primera cosa, ¿cómo vivir en estos tiempos finales? ¿Cómo vivir en estos tiempos de crisis? No entre en pánico, tenga su corazón en nuestro amado Jesús. Él nos va a guardar en el día de la angustia. Debemos buscar de Él cada instante. En tercer lugar, volviendo a Mateo capítulo 24, en el verso 20 dice la palabra del Señor, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. El tercer consejo que le quiero dar, que la palabra de Dios nos da, no es solamente tener constancia, no es solamente no entrar en pánico y tener amor por Dios, pero es tener una vida de oración, tener una vida de oración. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios y oramos con Él, nuestra vida se empieza a transformar, nuestra vida empieza a cambiar. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7, en el verso 13, si usted tiene su Biblia y me quiere acompañar, o si no, permítame leerlo para usted. 2 de Crónicas 7, 13, dice la palabra del Señor, de una manera tan clara en medio de estos días de crisis. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Es lo que estamos viviendo. Dice el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de arrepentirnos, hoy es tiempo de buscar de Dios. Necesitamos hacerlo de manera personal. El Señor Jesús dice en Mateo 6, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, y el Señor que te mire en lo secreto te recompensará en público. Pero es importante la actitud con la cual me acerco a Dios. No podemos acercarnos a Él exigiéndole. No podemos acercarnos a Él demandando. Necesitamos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia.
Si se humillare mi pueblo, cuando viene la langosta, cuando viene la pestilencia, si nos humillamos a Él, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Y orar en intimidad con Dios, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí hay una promesa condicionada. Entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy es tiempo de buscar a Dios con una intimidad tan profunda que transforme nuestra vida. Los hombres de Dios tuvieron intimidad con Él para poder hacer las cosas que hicieron. Noé tenía intimidad con Dios. Dios le dio la dirección para cómo construir el arca de Noé. Abraham tenía intimidad con Dios. Abraham tenía dirección de Dios. Moisés tenía intimidad con Dios. Moisés subía al monte y estaba en la presencia de Dios, y la presencia de Dios lo llenaba, lo saturaba. Cada célula de su cuerpo era llena de la presencia de Dios, de tal manera que cuando él bajaba del monte, tenían que ponerle una cubierta sobre su cara, porque el resplandor era demasiado grande, la unción era demasiado grande, la presencia de Dios estaba en él, porque él había tenido tiempo con Dios. Por un instante ponte a pensar, cuando Moisés bajaba del monte, ninguna bacteria, ningún virus, ningún poder del enemigo podía tocarlo, no por lo que él podía haber sido, sino porque tenía intimidad con Dios. A Daniel, cuando lo echan en el foso de los leones, si algo lo libró fue que tenía intimidad con Dios. Daniel oraba 3 veces al día sin tener ninguna vergüenza de lo que la gente diga, porque él sabía que el socorro solamente viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos entrar en pánico, debemos mantener nuestro amor con Dios. Debemos tener una vida de oración, pero también necesitamos perseverar. En el verso de Mateo 24, vamos a volver a Mateo 24. En el verso 13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No debemos pensar que la oración puede ser de un domingo solamente. No podemos pensar que nuestro amor a Dios puede ser solamente de un día a la semana. Nuestro amor, nuestra confianza, nuestra intimidad con Dios tiene que ser los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, cuando manejamos. Cuando estamos en cualquier lugar, debemos perseverar y que la llama del amor de Dios arda en nosotros cada día que Dios nos dé vida. Muchas personas han cometido ese grave error. Piensan que por ser religiosos, que por ir a la iglesia van a estar seguros. Lo único que nos puede librar en el día de la angustia es la presencia de Dios en nuestros corazones. No podemos venir a la iglesia, al templo, pero nosotros somos la iglesia. No podemos reunirnos en grupo, pero nosotros somos una piedra de la casa de Dios, miembros de un cuerpo de Cristo en nuestro hogar y ahora unidos a través de las redes sociales. Mis amados, que cuando pasen los días, cuando Dios nos dé vida y lleguemos al final del camino, podamos decir como el apóstol Pablo en su carta escrita a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo, llegando ya a los últimos días de su vida, dice en el verso 6, porque yo hoy estoy para ser sacrificado. 2 de Timoteo 4:6. Si usted toma nota, 2 de Timoteo 4:6. Porque yo hoy estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba llegando al final de sus días. Y dice en el verso 7 una declaración preciosa que usted y yo debemos anhelar decir al final de nuestros días. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es indispensable, mis hermanos, que usted y yo perseveremos cada día peleando la buena batalla, corriendo la carrera tomados de la mano del Señor y guardando la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 6. El Hijo de Dios no vive por vista, mas vivimos por fe. Muchas personas han entendido mal la fe.
Entendieron que un día en una reunión levantaron la mano cuando les preguntaron, ¿quieres ir al cielo? Ellos dijeron, yo quiero ir al cielo, pero esto no se trata de querer ir al cielo, se trata de vivir con el reino de Dios implantado en nuestros corazones. Necesitamos tomar una determinación, dice en el verso 8 del capítulo 4 de 2 de Timoteo el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, la venida de nuestro amado está a las puertas. La gente se desespera y entra en pánico por lo que está aconteciendo. Nosotros sabemos, dice el Señor en Mateo 24, cuando miréis estas cosas, levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca. Cada minuto que pasa nos acerca más a ese momento glorioso donde nuestro amado viene por nosotros. Por eso debemos no entrar en pánico, por eso debemos mantener viva la llama del amor por Dios, por eso debemos tener una vida de oración y de intimidad con nuestro Padre y debemos perseverar hasta el último día que Dios nos dé vida. El Señor es soberano, Él ha prometido que cuando andemos por el agua no nos ahogaremos, en el fuego no nos quemaremos, pero si por alguna razón Él permite que pasemos por pruebas, Él nos ha prometido sostenernos. Él nos ha prometido llevarnos a través del valle de la sombra de la muerte, pero con su mano sosteniéndonos en el camino. Y yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y Él me levantará aún del polvo. Dice Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y nuestra salvación vendrá de Él, porque así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Quinto punto que te quiero mencionar en relación a cómo vivir estos días finales, a cómo enfrentar estos días de incertidumbre, a cómo vivir estos tiempos de los virus. El verso 4 del capítulo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 23 del capítulo 24 dice la palabra del Señor, entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, verso 5, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Mis amados, el quinto punto que debemos tener en cuenta en estos días difíciles es que debemos conocer, debemos escudriñar la única verdad en este mundo, que es la palabra de Dios y Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la vid, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. Debemos escudriñar la Biblia, debemos estudiarla, debemos amarla. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Hay muchas personas, yo recuerdo cuando era niño, en mi casa teníamos siempre una Biblia. Íbamos a visitar familias y tenían la costumbre de tener una Biblia grande, abierta, muchas veces en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Pero la Biblia estaba empolvada, la Biblia estaba olvidada. Muchos tienen su Biblia en su librería, en algún rincón en su casa, pero la palabra del Señor tiene que ser poder y vida. Para el mundo es locura, pero para los hijos de Dios es poder y es vida. Dice el libro de Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mis amados, en medio de este mundo de confusión, en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este mundo de maldad, necesitamos conocer más la palabra de Dios. Una de las mayores estrategias del enemigo es mantener al pueblo de Dios en ignorancia. Les pone sueño, les pone desánimo, las personas ya no tienen la costumbre de escudriñar las Escrituras, y ese es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Cuando el Señor Cristo fue tentado por el enemigo, por el tentador, el enemigo le dice,
aquí estas piedras mandan que se conviertan en pan y sacia tu hambre. Y el Señor Jesucristo le responde, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunos hermanos me han mencionado que empezaron a leer la Biblia por un año. Empezaron en Génesis y van avanzando. Mis hermanos, no hay mejor tiempo que el tiempo invertido en escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro que pueda ser entendido con el intelecto. La palabra de Dios necesitamos entenderla a través del Espíritu Santo. Así que es tiempo de entregar nuestro corazón a Cristo. Si tú no conoces de Dios, y tú que estás oyendo este mensaje, no conoces de Dios, nunca vas a poder entender las cosas eternas. Pero si tú le entregas tu corazón a Cristo, si tú te rindes en sus manos, le entregas tu vida, Él te va a dar vida nueva y vida eterna. El Señor promete que en el día de la angustia Él nos librará porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. Y si usted ya conoce de Dios, es tiempo de entender que Dios nos ha revelado todas estas cosas, no simplemente para que las sepamos, sino para que nos preparemos. ¿Cómo enfrentar estos días finales? Debemos enfrentarlos sin entrar en pánico, confiando en el Omnipotente. El Señor sostiene el universo en la palma de su mano, dice el profeta Isaías. Debemos mantener nuestro primer amor. Ese amor donde nada importa, donde no hay tiempo, donde el tiempo es corto cuando está con la persona amada. Ese amor que les gusta leer las cartas de su amado. Esta palabra de Dios es una carta de Dios para nosotros. Necesitamos perseverar hasta el fin. No podemos tener un amor de un día, no podemos tener un amor de una semana. Tenemos que tener un amor constante. Tenemos que perseverar en la oración, en la intimidad con Dios, porque de esa manera nuestra vida va a ser transformada. Todas las personas que en la palabra de Dios tuvieron un encuentro con Dios, nunca volvieron a ser los mismos. Necesitamos volver nuestros ojos, nuestro corazón a esa intimidad con Dios y venir a sus pies y que su palabra nos alimente. Debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. Dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando usted y yo sigamos el consejo de la palabra de Dios, nada nos podrá hacer frente. Dios le dio una promesa específica a Josué, pero esa promesa está vigente para nosotros, sus hijos, para nosotros, su pueblo. Yo estaré contigo, no temas. Yo te daré victoria, pero esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que te he mandado en mi palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, los llevo en mis oraciones, los llevamos en nuestro corazón. Unámonos en clamor diario para que la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo de esclavitud. La próxima semana voy a seguir y vamos a seguir meditando en Mateo 24 en algunos otros principios, en algunos otros consejos para cómo vivir estos tiempos finales, estos tiempos de crisis, estos tiempos de dificultad. Los amamos. Mantenga su altar familiar, mantenga el estudio de la palabra de Dios y que la bendición de Dios se derrame en sus vidas. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo llene sus corazones, sus hogares, sus hijos, sus bienes, sus nietos, todo lo que usted tope sea bendito, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, a la 1:30 de la tarde. Reciban un saludo desde la iglesia Parkway de su pastor Diego y de toda la familia que conformamos la congregación. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias porque no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado en medio, Señor, de la incertidumbre. Muy por lo contrario, nos has anunciado con amor tu verdad para que en medio de la oscuridad de la noche, de los últimos días, nosotros podamos levantar nuestros ojos al
los montes y saber que nuestro socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra, y Él nos guardará en todo tiempo. Te pedimos, Señor, por los que no te conocen, que entreguen su corazón a ti mientras hay tiempo. Dice tu palabra: busca a Dios en tanto pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, y Él tendrá misericordia. Señor, bendice a tu pueblo en el día de la angustia y ayúdanos a perseverar hasta el final. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos en contacto.